¿Qué? ¿No se podía trocear el decreto ómnibus? ¿Eh? En los últimos días, desde el Partido Socialista no han parado en insistir que el decreto ómnibus no podía ser troceado. Las pensiones no fueron revalorizadas, el transporte público no pudo ser subvencionado, las ayudas a las víctimas de la Dana y del volcán de Las Palmas no podían llegar por culpa del malvado Partido Popular, que fue incapaz de pensar en los ciudadanos. El decreto ómnibus no podía ser troceado. Si tragarse sus palabras fuese un deporte olímpico, Pedro Sánchez sería el campeón indiscutible, aunque él lo llama cambiar de opinión. El hecho es que este culebrón cada día se pone más interesante. ¿Qué narices está pasando en este país llamado España? Quédate hasta el final porque lo vamos a analizar. Así que sin más dilación, comenzamos. Vamos a tratar de ponernos un poco en contexto por si por alguna casualidad no te has enterado de todo lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez intentó presentar un chantaje sin escrúpulo y sin precedente llamado Decreto Ómnibus. Un batiburrillo donde intentaba meter absolutamente de todo en un solo decreto. Porque vamos a entender una cosa, es sumamente complicado gobernar un país cuando tienes que mantener contento, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha independentista. Cada día que pasa queda más y más patente la debilidad del presidente Pedro Sánchez. En un intento absurdo, intentó presentar un decreto que no había por dónde cogerlo, donde se mezclaba absolutamente de todo, y en el que se utilizaba como chantaje la revalorización de las pensiones y las ayudas a las víctimas de la Dana. Se dio de bruces contra la realidad. Junts per Catalunya ya le había avisado que rompía todo tipo de relaciones y que no iba a aceptar ni un solo chantaje más de este nefasto personaje que tenemos en la Moncloa. La jugada le salió terriblemente mal, pero si hay un talento que tiene Pedro Sánchez es de convertir las dificultades en oportunidades. Intentó culpar de que no se pudieran revalorizar las pensiones al Partido Popular y se mantuvo en sus 13. Vale, me quedo sin decreto ómnibus, pero voy a hundir al Partido Popular. Su jugada le estaba saliendo terriblemente mal. La gente se dio cuenta que esto era un chantaje en toda regla. Incluso hasta su feligresía más aborregada estaba comenzando a darse cuenta que esta jugada no tenía ni pies ni cabeza y que estaba utilizando a los ciudadanos para su chantaje. En un giro tremendamente previsible, logró revertir esta situación. En una conversación in extremis, logró convencer a Junts per Catalunya de que le aprobara el decreto. Eso sí, con condiciones. Ese decreto, que no podía ser troceado de ninguna manera, fue recortado. Podríamos decir que nos estuvieron engañando, pero ellos van a decir que se trata de un cambio de opinión. Ellos van a decir que el Partido Socialista va a hacer lo imposible para el beneficio de los ciudadanos. Esto es algo que la oposición le pedía desde hace tiempo, desde que presentó el propio decreto ómnibus. Sepáralo, trocéalo y te lo aprobamos. Pero él insistía en mantenerlo. Al final no le quedó otra que trocearlo y ceder ante los chantajes de Junts. Esto significa que ahora mismo la gobernabilidad de España recae en los hombros de Carles Puigdemont. Vamos a analizar la situación con calma. Ahora mismo Pedro Sánchez se encuentra en una posición sumamente difícil. Además de estar acorralado por todos los casos de corrupción que rodean a sus personas cercanas y a sus familiares, se encuentra en una debilidad más que patente. Por mucho que intente decir que esta derrota que sufrió en el Congreso es una más que puede sufrir cualquier gobierno en minoría, queda patente que se encuentra completamente solo, que cada vez que intente aprobar alguna iniciativa legislativa va a tener que sudar sangre. Esta derrota ha sido un gran varapalo para Pedro Sánchez y el panorama que tiene por delante es mucho peor. La encuestadora GAT3 acaba de sacar su último pronóstico. En él auguran una victoria de 195 escaños para la coalición de derechas, y es una mayoría que sigue creciendo conforme pasa el tiempo. Cada mes que pasa, Pedro Sánchez pierde más y más votos, así como sus aliados, que se están desgastando en una pelea interna. A Pedro Sánchez no le quedaba otra que ceder. Esto es una batalla por el relato. Necesitaba recuperar el relato de alguna manera porque lo había perdido por completo. Había quedado como el gran derrotado y el culpable de que las pensiones no pudieran ser revalorizadas, el culpable de que las ayudas a las víctimas de la Dana no llegaran, el culpable de que las ayudas a las víctimas del volcán de La Palma no llegaran,
que manda narices. Ya han pasado varios años y todavía no han podido llegar esas ayudas. Qué rápido llega el dinero para la inversión en publicidad y cuánto cuesta que llegue para las víctimas de una tragedia natural o para los enfermos de ELA. Pero volviendo al tema que nos compete, ¿eso significa que ahora mismo Junts per Catalunya tiene asegurada la gobernabilidad del gobierno de España? Ni mucho menos. Lo que sabemos hasta ahora es que Pedro Sánchez, aparte de trocear el decreto ómnibus, ha prometido tramitar la solicitud que hizo Junts per Catalunya de que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza. ¿Eso significa que tendremos una moción de confianza en el Congreso? Ni muchísimo menos. Recuerden que estamos hablando de Pedro Sánchez, una persona cuya palabra no tiene ningún valor. Junts per Catalunya ha sido totalmente pesoizado de nuevo. Pesoizado, has sido pesoizado. Te creíste al PSOE, pero te han utilizado. Pesoizado, qué pringado, otra vez te la han colado. Como cuando el estatuto en 2006. Como la ley Mordaza, ups, me olvidé, ¿qué pasa? Pesoizado, fuiste otra vez. Pero ¿por qué Junts per Catalunya, después de haber lanzado el órdago que lanzó, de decir que rompía todo tipo de relaciones con el Partido Socialista y de amenazar con hacer caer al gobierno, cede ahora mismo ante Pedro Sánchez? Por una razón muy sencilla: necesita dominar el relato de nuevo. Ahora mismo Junts per Catalunya no tiene ni el gobierno de la Comunidad Catalana, ni el gobierno de la Ciudad Condal, ni siquiera el gobierno de las principales ciudades de Cataluña. Ahora mismo Junts per Catalunya de lo único que se puede aferrar es de la batalla mediática, de hacerse notar y sentir, de decir aquí estamos. Ahora mismo estamos en una batalla por el relato y tenemos a dos personas dándose de hostias por ver quién logra sacar más titulares. Esta no es una victoria, ni muchísimo menos de Junts per Catalunya ni de Pedro Sánchez. Podemos decir, aunque suene contradictorio, que los dos son ganadores y perdedores al mismo tiempo. Pedro Sánchez tuvo que recular. Pedro Sánchez ha dejado patente su debilidad y le está dando argumentos de sobra a la oposición para que comience a exigir elecciones anticipadas. Si en España tuviésemos la fortuna de tener una oposición con dos dedos de frente, podrían acorralar al presidente y forzarlo a convocar elecciones. Pero por desgracia, tenemos al Partido Popular haciéndole frente a Pedro Sánchez. Junts per Catalunya ha logrado sacar algunos titulares y hacerse notar. ¿Significa esto que de ahora en adelante Pedro Sánchez va a poder seguir gobernando? Ni muchísimo menos. Cada proyecto legislativo que intente aprobar el presidente de gobierno va a tener que ser a base de sudor y de sangre y de bajarse mucho más los pantalones, si es que se pueden bajar aún más. Queda todavía por ver qué viene en ese nuevo recorte del decreto ómnibus. Hay que ver qué le ofreció el Partido Socialista a Junts per Catalunya. Porque no me creo que haya sido la tramitación del proyecto no de ley de someterse a una moción de confianza. No olvidemos que la moción de confianza corresponde únicamente al presidente de gobierno. Es el único que lo puede decidir. ¿Lo van a discutir en el Congreso de los Diputados? Sí, lo van a discutir. ¿Se va a someter a una moción de confianza? Ni de broma. Aunque Junts per Catalunya le asegure que va a votar a favor en esa moción de confianza, todos sabemos lo que puede pasar. A última hora se le pueden torcer las cosas y estaría en serios problemas. Lo único que hemos sacado de todo esto es un show mediático que da vergüenza a los españoles y un montón de titulares. Cada uno sacó los suyos y cada uno los intentará vender a su manera. ¿Podemos sacar algún análisis más en profundidad? Hay que esperar a ver qué contiene exactamente ese decreto que quieren aprobar. Hay que esperar a ver qué se dio en esta oportunidad Pedro Sánchez a Junts per Catalunya. Y queda por ver si lo va a cumplir. Esa mayoría de la que hacía gala Pedro Sánchez al principio de esta legislatura está completamente disuelta. Y aunque ahora mismo haya logrado obtener los votos de Junts per Catalunya, no significa que en el futuro los vaya a tener. O que se le puedan voltear los de Podemos. O que se le pueda voltear el PNV. Son demasiados frentes abiertos y gobernar un país así es imposible. Y si Pedro Sánchez no convoca elecciones es porque primero sabe que las va a perder y segundo porque necesita estar en la Moncloa hoy más que nunca. Nos esperan tiempos muy difíciles, con mucho humo, con muchos bolos y sobre todo con shows grotescos como el que acabamos de ver en el Congreso de los Diputados. ¿Crees que Pedro Sánchez va a gobernar en favor de los ciudadanos? ¿Crees que te va a beneficiar en alguna medida que Pedro Sánchez esté en la Moncloa? Ni muchísimo menos, olvídate de eso. La misión que tiene Pedro Sánchez ahora mismo es mantenerse en la Moncloa.
Tú no estás en agenda y tú no le importas en lo más mínimo. Y ha quedado patente cuando se le pidió por activa y por pasiva que troceara el decreto ómnibus, y no fue hasta que se vio completamente acorralado que se dio ante la presión de la oposición. Estamos ante un presidente que es incapaz de negociar. Me cansé de preguntarlo hasta la saciedad, en redes sociales, en todos los foros donde pude participar. Le pedí a alguien de izquierdas que por favor me explicara por qué era necesario aprobar este proyecto todo en su conjunto y era imposible trocear. Nadie me lo explicó. Incluso ofrecí cerrar este canal de YouTube a cambio de que alguien me lo explicara. Tenían la oportunidad de callarle la boca a un facha y la dejaron pasar. Y la dejaron pasar porque era imposible explicar esto. Tan imposible que quedó patente que se podía trocear. Entre los puntos más controvertidos parece que muchos quedaron por fuera. Pero el escudo social del que se haga la Pedro Sánchez, básicamente el apoyo a los inquiocupas, sigue ahí metido. Que sí, que van a crear una especie de seguro un seguro de impago para que puedan pagar a los inquilinos que no puedan hacer frente. Metieron un montón de paja que decora un poco todo el tema de la inquiocupación. Así que vamos a tragar con esto. Es una muy mala noticia para todos los propietarios que tengan algún piso en alquiler. Vamos a seguir muy atentos a este culebrón. En cuanto tengamos nuevas noticias, las daremos a conocer. Mientras tanto, nos quedamos con el hecho de que tenemos 2 ganadores y 2 perdedores al mismo tiempo. Este país es completamente surrealista. Compra un arsenal de palomitas que este culebrón se está poniendo muy bueno. Por lo pronto, si has llegado hasta aquí, es que este contenido te gusta. Así que te voy a invitar a ver estos 2 vídeos que seguro te pueden interesar. Para no alargarme mucho más, nos vemos la semana que viene, o en cuanto haya noticias nuevas, porque esto promete.